Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Bendecidos para bendecir. Bien pueda, tome asiento. Quiero compartir con usted una palabra en esta mañana que el Señor ha ministrado mi corazón. Entonces yo sé que esta palabra también va a ministrar su corazón. Entonces yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. ¿Ya está allí conmigo? Cuando encuentre Hebreos me dice. Eso es. Ya la hermana Gladys encontró. ¿Quién más? Listo, entonces vamos a leer con la dirección del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 10. Listo. 10, versículo 19. Y dice la palabra del Señor en esta mañana. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El versículo 22, vamos a leerlo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios. Amado Dios, gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Dígale gracias en esta mañana porque tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado, Dios. Gracias por este día tan hermoso, tan soleado, Señor. Gracias. Gracias porque podemos respirar, podemos alabar tu santo nombre en esta mañana, Señor. Muchísimas gracias. Usted tiene motivos y razones para decirle al Señor en esta mañana gracias. Dígale gracias. Gracias por mi familia. Gracias por el alimento, por el calzado, por el vestido, Señor. Gracias. Gracias porque nos podemos acercar delante del trono de la gracia, Señor, donde hallamos el oportuno socorro. Dígale Dios gracias. Hoy, Señor, te pedimos que nos limpies, que nos purifiques, que nos santifiques. Señor, tu palabra dice que limpiemos, que purifiquemos nuestros corazones, Señor, que nos presentemos delante de ti, Señor, sin mancha, Padre. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas. Y te pedimos en esta mañana que nos hable. Dígale, Señor, háblame. Háblame a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos vivifica. Tu palabra, Señor, es la que nos sostiene y la que nos levanta. Amén. Amén. Gloria al Señor en esta mañana. Sabe que el tema que le he colocado es viviendo una vida en el Espíritu. ¿Cuántos quieren vivir una vida en el Espíritu? Amén. Amén. ¿Sabe que a eso nos manda el Señor, a que usted y yo vivamos una vida en el Espíritu? ¿Sabe que el tabernáculo Dios lo mandó a hacer por Moisés? Cuando ellos estaban en el desierto, Dios le dio el diseño del tabernáculo a Moisés, ¿recuerdan? Pero el tabernáculo dejó de existir cuando ellos salieron del desierto y entraron a la tierra prometida. ¿Sabe que usted y yo no es necesario que vayamos hasta Israel para buscar ese tabernáculo? ¿Sabe que el tabernáculo que le voy a hablar en esta mañana, usted y yo podemos entrar, porque no es un tabernáculo terrenal, sino celestial?
¿Cierto que sí? ¿Se acuerda el texto que acabamos de leer? Dice que hay libertad para que usted y yo entremos al tabernáculo, para que usted y yo entremos a la presencia del Señor, para que usted y yo entremos a la gloria del Señor. Hermanos, hay libertad. Nada nos impide. ¿Sabe por qué hay libertad? Usted y yo tenemos libertad por la sangre de Cristo. Él la derramó en la cruz del Calvario. Y usted y yo podemos experimentar el Shekinah, el Kabod, el doxa de Dios, que es la misma presencia del Señor. Hay libertad, nos dice el Señor, que usted y yo experimentemos. ¿Sabe que el tabernáculo tenía 3 partes? El atrio que era donde todo el pueblo entraba para presentar las ofrendas. Recuerda que ellos presentaban los bueyes, las tórtolas y los palominos. Y también estaba el lugar santo. En el lugar santo entraban los sacerdotes todos los sábados, pero estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, como el Señor se lo indicaba, una vez al año para ofrecer la sangre del cordero. ¿Sabe que asimismo nuestra vida con Dios tiene 3 dimensiones, tiene 3 partes? ¿Sí? Está la dimensión del atrio, está la dimensión del lugar santo y está la dimensión del lugar santísimo. Y saben esta mañana que lo más hermoso que dice la palabra, que usted y yo podemos entrar, ¿sí? Que hay libertad para hacerlo. ¿Saben que el atrio tiene 2 partes? El atrio tiene el altar de sacrificio o el altar de bronce, o el lavacro y la fuente de bronce. ¿Quiénes podían entrar al atrio? Al atrio podía entrar toda la congregación. Si usted y yo podemos entrar al atrio. ¿Qué se necesita para entrar al atrio? ¿Sabe que lo único que se necesita es haber recibido a Jesucristo, haber pasado por la obra de la cruz? Y usted y yo hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Hemos pasado por la obra de la cruz. Jesucristo está en nuestro corazón. ¿Sí? Cuando usted y yo entramos al atrio, usted y yo aprendemos a darle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas, a presentarle a Dios, como dice la palabra, de lo recibido de su mano. Recuerden que ellos iban al atrio a llevar ¿qué? Las ofrendas. Y usted y yo también aprendemos allí a presentar al Señor. Ellos presentaban ofrendas en el altar de sacrificio. ¿Sabe que en este tiempo la mayoría de las personas se quedan en el atrio? Y hay gente que se queda afuera dando vueltas. Todos nosotros empezamos nuestra vida por el atrio, ¿sí? Congregándonos. Pero usted y yo no nos podemos quedar allí. Dice la palabra del Señor que hay más. En el atrio encontramos la fuente de bronce. ¿Sabe qué significa eso? Donde usted y yo empezamos a amar la palabra de Dios. Empezamos a leer, ¿sí? Pero usted no se puede quedar allí. Cuando llegamos a los pies de Cristo, venimos y nos congregamos y usted empieza a leer la Biblia, ¿cierto? Pero dice la Biblia que hay más. ¿Sí? Que hay más para usted y para mí. Usted y yo cada día en este caminar tenemos que avanzar, tenemos que crecer, hermano, nada nos lo impide. Si usted no lee la palabra en este tiempo es porque hay excusas, ¿cierto? Porque usted y yo sí lo podemos hacer. ¿Sí? Usted y yo sí nos podemos alimentar de ese maná de la palabra del Señor, ¿sí? Ella es nuestro alimento. Así como su cuerpo necesita ese alimento, esa comida que usted le da, yo no sé cuántas veces, cuántos golpes le da usted a la cuchara. Asimismo necesita nuestra vida ese alimento espiritual que es la palabra del Señor. Y usted y yo tenemos cada día que aprender a amarla. ¿Cuántos aman la palabra del Señor en esta mañana? Amén. Amén, ¿cierto?
Sabe que el Señor siempre llega con esa palabra oportuna, con esa palabra apropiada cuando usted y yo la necesitamos, ¿cierto? ¿A dónde acudimos en los momentos de necesidad? A la palabra, ¿cierto? El Señor siempre llega allí y nos sostiene y nos levanta. Y cuando usted dice no puedo más, el Señor le manda una palabra y le dice esfuércese, sea valiente, yo estoy con usted, ¿cierto que sí? Si podemos tener usted y yo esa relación cada día con la palabra. Pero sabe que también nos habla del lugar santo, y el lugar santo tiene dos partes. Tenía el candelabro o la menorá de Dios y la mesa de los panes de la proposición. Sabe que para entrar a ese lugar santo se necesita haber sido revestido con una vestidura sacerdotal. La Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Amén. Eso somos usted y yo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted y yo no tomamos a veces ese sacerdocio en seriedad, ¿cierto? Como tiene que ser. Usted y yo fuimos llamados para ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Y qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote tiene una vida disciplinada, de oración, de ayuno, de palabra. Eso es lo que hacen los verdaderos sacerdotes de Dios. ¿Será que usted y yo nos comportamos como esos sacerdotes? ¿Cuánto tiempo hace que usted dejó la oración, el ayuno? ¿Con qué constancia, con qué frecuencia usted practica los ejercicios espirituales? ¿Sabe que en este tiempo la gente se ha vuelto muy liviana espiritualmente, ¿cierto? Y sabe que este tiempo de pandemia llevó a la gente a volverse más perezosa espiritualmente. La gente de pronto que ya no va a la congregación, ¿sabe qué está haciendo de pronto la gente hoy en día? Desde la cama, sin lavarse los dientes, con la pijama. Me perdonan los que están allí en el Facebook si no se han lavado los dientes. Pero la gente en ese tiempo está en la cama, con la pijama, escuchando la palabra, ¿cierto? Cuando usted y yo, nos dice la Biblia que nos presentemos ¿cómo nos tenemos que presentar delante de Dios los sacerdotes? ¿Cómo dice el Señor? Si no de cualquier manera. Cuando usted le va a hablar a la persona que usted tiene a su lado, ¿cierto que usted se lava los dientes? Sí, cuánto más con nuestro Dios. Delante de la presencia de Dios no nos presentamos de cualquier manera. Cuando usted viene para este lugar, usted dice, voy para la iglesia, me pongo lo mejorcito que tengo, ¿sí o no? Lo plancho y me lo coloco, porque usted viene aquí a una cita con nuestro Dios. Entonces mire que usted y yo a veces no tomamos ese sacerdocio en serio, y esta es una mañana que el Señor a usted y a mí nos llama, nos hace un llamado para que usted y yo podamos entrar. Dice que no hay estorbo, que hay libertad para que entremos, para que adoremos, para que nos presentemos delante de la presencia del Señor, pero hagámoslo bien, ¿sí? Con una vida disciplinada. A veces hoy oramos y mañana no. Hoy tengo ganas y mañana no. Hoy me congrego y mañana no. ¿Y qué dice la Biblia? Que no nos dejemos de congregar. ¿Sabe que hay gente que la vemos cada mes en cuando, no? Hay gente que casi es muy esporádica, que casi no se congrega. ¿Sí ve? Mire el desafío que tenemos tan grande como iglesia, ¿cierto? De llenar este lugar. Pero la gente dice, no, pues como están transmitiendo, yo veo desde aquí, me quedo en mi casa. No, usted y yo fuimos llamados a ser esos sacerdotes de verdad, ¿sí? A presentarnos todos los días delante de la presencia del Señor. Mire que ellos se tenían que presentar ¿cada cuándo? ¿Cada cuándo se presentaban ellos? No se podían presentar como usted y como yo, no tenían la libertad para ir todos los días delante de la presencia del Señor, ¿sí? Cada 8 días, ¿sí? Cada
Cada año, dice que los sacerdotes cada año tenían que tener una condición especial para presentarse delante de la presencia del Señor. Y mire que Jesús dice que por la sangre que derramó Jesús, usted y yo tenemos libertad para presentarnos delante del Señor. Hermano, estos son tiempos donde tenemos que sacudirnos. ¿Sabe que hay gente que se deja contaminar, que se deja contagiar, que porque este no se congregó, entonces yo tampoco me congrego? Ay, qué pereza ir donde hay 2 o 3. No, yo no voy a ir porque los hermanos no vinieron. Hermano, nuestro compromiso ¿con quién es? Con el Señor. Usted y yo somos llamados a vivir un sacerdocio en serio, ¿sí? Que seamos reyes y sacerdotes, pero de verdad, que practiquemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. A veces usted y yo estamos muy llenos de excusas. No ayunamos que porque nos da gastritis, ¿sí? No vigilamos que porque no, que sufrimos de insomnio y una cantidad de excusas. Hermanos, si a veces uno no puede dormir, ¿por qué no dedicar ese tiempo en oración delante de la presencia del Señor? ¿Sabe que yo he aprendido que cuando el Señor no lo deja dormir a uno es porque Él quiere que oremos? Es porque Él quiere que vigilemos. Y sabe que estamos viviendo tiempos complicados, ¿cierto? Que lo único que nos sostiene a usted y a mí son los ejercicios espirituales. Son nuestras armas que hemos recibido espirituales, ¿sí? Para poder vencer y pelear en este tiempo hay que tomar las armas espirituales. La Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si usted quiere vencer al enemigo, vencer lo que se ha levantado en su hogar, usted y yo tenemos que levantarnos. Usted y yo tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar el rostro del Señor. Hermano, tenemos libertad para hacerlo. ¿Qué nos impide? Reflexionen esta mañana qué le impide buscar al Señor, qué le impide consagrarse. Reflexionemos en esta mañana la pereza, la excusa. ¿Qué nos impide? Cuando dice la Biblia que hay libertad para que usted y yo lo hagamos. Y esa es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana. Él está buscando hombres y mujeres que se consagren, hombres y mujeres que le busquen, que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor está buscando. Por eso dice una vida en el espíritu. ¿Sabe por qué el diablo a veces se levanta tan fuerte contra nosotros? Porque es que nosotros dormimos y Él no duerme. Sí, la Biblia dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted y yo a veces le damos papaya. Usted y yo a veces bajamos la guardia espiritualmente, hermanos. Esta es una mañana para levantarnos y decir: Señor, hoy retomo las fuerzas, Dios mío. Hoy me levanto en el poder de tu fuerza, Señor. Hoy me levanto, Señor. ¿Sabe? Si usted se siente sin fuerzas para buscar al Señor, Él dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado y que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. De pronto a veces usted se sienta sin fuerzas por las circunstancias que pasamos, pero cuando esté pasando circunstancias difíciles, recuerde lo que dice la palabra, ¿sí? Que no estamos solos, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido. Él venció por usted y por mí. Entonces, ánimo en esta mañana, iglesia. Ánimo, levantémonos todos los días. Tengamos una vida de altar con el Señor. Seamos sacerdotes. Y también dice que está el lugar santísimo. ¿Sabe que el lugar santísimo? Allí estaba el altar de oro lleno de aroma, del incienso. ¿Sabe que el lugar santísimo también tenía 2 partes, que era el lugar del incensario y el arca del pacto? ¿Sí? Para entrar allí se necesitaba ser sumo sacerdote y vivir una vida en santidad. A eso nos llama el Señor, ¿sí? A que usted y yo vivamos una vida en santidad. Hermano, no se deje que el enemigo lo haga pecar en contra del Señor.
Estos son tiempos bien complicados donde dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles y complicados y la gente en vez de buscar la presencia de Dios enoja con Dios. Pero si eres Dios, ¿por qué permitiste que mi mamá se muriera de esta peste? No, hermano, usted y yo tenemos que ir delante de la presencia del Señor y aceptar la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que agradable y perfecta, hermano. Solamente usted y yo tenemos que dedicarnos a vivir una vida en santidad. Hermano, vea, usted y yo en cualquier momento el Señor nos va a llamar a su presencia. Que cuando el Señor nos llame, estemos preparados. Podamos decir como el apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla. He corrido, ¿sí? Y he ganado. Que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, hermano, que estemos preparados para cuando el Señor nos llame. No se deje provocar del enemigo. El enemigo usa lo que sea para sacarlo a usted de sus casillas, ¿cierto que sí? Y que usted le dé rienda suelta a la lengua. Y que usted le dé rienda suelta a su carácter, a su temperamento, ¿cierto que sí? Vea que a veces usted y yo nos enojamos por unas pequeñeces, ¿cierto? Y eso nos impide ir y buscar la presencia del Señor. Pues como yo pequé, entonces hoy no voy a orar. Como yo hice lo malo, yo no soy merecedora que el Señor me escuche. Hermano, tenemos que ir todos los días, dice, con un corazón limpio, con un corazón puro, arrepentido. Señor, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, hemos pecado contra el cielo, contra ti, pero venimos, Señor, arrepentidos, te pedimos perdón, hermano. Que eso no impida que usted entre al lugar santísimo, que usted entre a la presencia del Señor. ¿Se acuerda que cuando los sacerdotes iban a entrar al lugar santísimo, tenían que entrar en santidad? Y si ellos no estaban en santidad, hermano, morían, ¿sí? Pero algo tan tremendo que yo estudiaba en la palabra era que ellos quedaban chicharronados, se quemaban, pero ¿cómo quedaban las vestiduras? Intactas, porque las vestiduras de los sacerdotes eran ¿qué? Santas, ¿sí ve? Así tenemos que usted y yo vivir una vida en santidad, delante de la presencia del Señor. ¿Sabe a usted y a mí que nos resta autoridad? El pecado. Y el pecado está todos los días tocándole la puerta. Ya usted decide si le abre y lo deja entrar, ¿cierto? Usted y yo tomamos la decisión si pecamos, si hacemos lo malo delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué hay gente que no se acerca delante del Señor? Porque está pecando. Pero si estamos pecando, es tiempo, es momento de arrepentirnos y ir delante del Señor y reconocer nuestro pecado. Decir, Señor, perdóname, y apartarnos del pecado. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en esta mañana, hermano. Recuerda el texto que leímos, hay libertad. Hay libertad para entrar a la presencia del Señor. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que cuando usted y yo abrimos nuestros labios hay un Dios que nos oye, ¿cierto? Hay un Dios que nos escucha. ¿Usted no le da alegría a eso? Que cuando usted abre sus labios se puede sentir la presencia del Señor. El Señor nos dice, yo estoy contigo. Hermano, eso es lo más maravilloso que nos puede suceder, lo más hermoso que podemos experimentar. ¿Sabe? La presencia del Señor no tiene precio, ¿sí? Es lo más hermoso que vivimos usted y yo. ¿Sabe que el Señor anhela que usted y yo? Dice que en el lugar santísimo estaba el altar del incienso. Y yo me puse a averiguar qué es el altar del incienso. Y el altar del incienso son las oraciones de los santos. ¿Y cuántos santos hay en esta mañana? ¿Cuántos santos hay en esta mañana? Hermano, nuestras oraciones suben delante del trono de la gracia, suben como olor grato, como olor fragante delante del Señor. Gócese en esta mañana. Vale la pena seguir clamando, vale la pena seguir allí pidiéndole al Señor,
¿sí? Sus oraciones sí suben, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entra a la presencia de Dios, usted entra con un corazón humillado y arrepentido, ¿sí? Usted y yo somos llamados a hacer esas oraciones en el Espíritu, hermano. Así que en esta mañana retome fuerzas en esta mañana y no permita que nada le impida adorar al Señor. No permita que nada le impida entrar a la presencia del Señor. Hay gente que le dice a usted que usted no es digno de entrar a la presencia del Señor. ¿Para qué ora tanto? Hermano, no crea eso. Dice que allá suben nuestras oraciones, las que usted presenta. No se canse de abrir su boca delante del Señor. No se canse de buscar el rostro del Señor, porque hay un Dios que nos oye, hay un Dios que nos escucha. ¿Sabe que cuando yo oro, a mí me encanta mucho ese texto que dice que podemos entrar delante de la presencia del Señor porque hallamos el oportuno socorro? Y yo estoy convencida que cuando yo entro al lugar santo delante del Señor, yo le digo: Señor, yo estoy convencida que yo voy a hallar el oportuno socorro, que yo vengo delante de tu presencia porque tú me estás escuchando. Hermano, tenga la seguridad en esta mañana. Así que cuando usted y yo entramos delante de la presencia del Señor, algo sucede. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos del atrio, el atrio también representa nuestro cuerpo? Sí, cuando usted y yo presentamos al Señor y nos dejamos moldear y dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer. El lugar santísimo representa nuestra alma, donde el Señor cada día trabaja en las emociones, trabaja en lo que usted y yo tenemos, y el Señor nos va moldeando y nos va puliendo, ¿sabe? Y el lugar santísimo lo podemos ver también como nuestro espíritu, donde usted y yo tenemos ese encuentro personal con la presencia del Señor. Así que hay motivos, hermanos, hay razones. Usted que espiritualmente se encuentra frito, desanimado, si usted que espiritualmente de pronto se encuentra caído, esta es una mañana para levantarse y para decir: hay esperanza para nosotros, todavía podemos entrar al lugar santo, hay esperanza para entrar a la presencia del Señor. Usted que hace tiempo no experimenta la Shekinah de Dios, ese es el tiempo para levantarnos, retomar fuerzas y decir: voy a seguir buscando al Señor con todo mi corazón. ¿Cierto que tenemos razones y motivos? Todos los días, hermanos, todos los días. Yo le digo al Señor: tu misericordia es grande. Y la palabra dice que la misericordia del Señor son nuevas, ¿qué? Cada día, cada mañana. Y usted y yo la podemos experimentar en su familia, en su casa, en su diario vivir. Experimentamos la misericordia del Señor. ¿Será que hay motivos y razones para seguirle amando? ¿Será que hay motivos y razones para seguirle buscando? Hermanos, hay motivos y razones para que usted diga: hoy me determino, hoy me levanto, hoy tomo fuerzas y sigo adelante. Hermanos, hay razones, hay motivos para adorar al Señor, y el más hermoso de ellos es que podemos entrar a su presencia. Y la Biblia dice que en su presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Qué hay en su presencia? En su presencia usted lleva sus cargas, y usted allí ¿cómo sale? Nuevo, renovado, transformado, con nuevas fuerzas. Entonces hay motivos, hermanos, de vivir una vida en el Espíritu, ¿sí? Sigamos viviendo una vida en el Espíritu. Sigamos tomando ese sacerdocio por lo cual fuimos llamados. ¿Somos qué? Reyes y sacerdotes, pero de verdad. Amén. Amén. Esa era la palabra que quería compartir con ustedes en esta mañana. Quiero colocarles una canción en esta mañana, ¿sí? Vamos a decirle al Señor en esta mañana que nos ayude, que si hemos dejado su presencia a un lado, que el Señor nos levante en esta mañana, nos dé nuevas fuerzas. Coloque sobre sus pies.
en esta mañana. Yo no sé cómo esté su vida espiritual en esta mañana, pero recuerden que hay libertad en esta mañana por la sangre derramada de Cristo. Usted y yo podemos entrar confiadamente delante del trono de la gracia. Yo no sé cuán desanimado, cuán se encuentra usted luchando en sus fuerzas, pero en esta mañana retome nuevas fuerzas y dígale: Señor, aquí estoy en esta mañana, Señor. Hoy me determino, Señor, seguirte, consagrarme cada día más para ti. Dígale al Señor en esta mañana. Y si usted se sabe esta canción, cántela en esta mañana. Deje que la presencia del Señor le ministre, le levante en esta mañana. Él es el que está con nosotros.